para la gestión de seguridad alimentaria, en algunos casos, en otros para definir algunos layouts o áreas de procesamiento, ¿bien? Y en general, diferentes entradas para poder también empezar a activar otras normativas más complejas, internacionales y todo. Pero como vieron, desde los 60, este sistema, HACCP, ha permitido implementar también y ser base para códex internacional y al mismo tiempo para normas mucho más complejas como la ISO 22000, la FCC, BRC, AIB y otras más. ¿Sí? Hoy lo que vamos a ver básicamente es monitoreo y verificación de los PCCs. Recordamos, recordemos que en la sesión previa tocamos un punto importante, ¿no? Se van a crear los cimientos, vamos a implementar luego el sistema, gracias al equipo multifuncional. Sin embargo, esto no sirve de nada si no tenemos buenas rutinas de monitoreo y verificación. Y hablamos, recuerdo que me hicieron algunas preguntas asociadas a ello, ¿no? De cuál es la frecuencia más favorable, ¿de acuerdo? Em, Cómo tenemos que actuar frente a ello, qué tenemos que hacer respecto a una observación o una no conformidad, y en general, cómo podemos hacerlo más preventivo y más sistémico. Y es lo que vamos a aprender hoy, enfocado un poco a ello, ¿sí? Entonces vamos a barrer básicamente monitoreo de los PCCs, verificación del sistema HACCP como tal, y lo que concierne a la documentación y al registro. Bien, si quisiera saber si tienen alguna duda de la sesión anterior, por favor, puedan abrir el micrófono sin temor o escribir sus consultas en el chat. Sí, me confirman, porfa, tengo ahorita solamente una consulta de Anthony. Bien, entiendo que todo está claro. Ok, chicos, a ver, Antonio, respecto a tu consulta, ¿cuál es la diferencia entre una validación y una verificación de los PCCs? Vale, lo que hacemos cuando tú vas a hacer una verificación, básicamente lo que nos está retando el sistema es a ver que se cumpla, a ver dónde está tu valor real, de acuerdo del PCC, respecto a los límites críticos que tú has definido, que puede ser definirse que la temperatura no pueda estar por debajo de los 80 grados en un proceso térmico y tú vas a monitorear y lo encuentras en 78. Entonces tu verificación te diría que estás teniendo un incumplimiento, ¿sí? Si tú dijiste que mínimo es 80 y tú lo encuentras en 84 y no es un problema y está dentro, cumpliendo el límite crítico a nivel de inocuidad, eh, eso te daría una verificación conforme. A ver, ¿me confirman si me escuchan bien, por favor? Veo sus chats. Ok, listo. Traten de checar, porfa, la conexión a su internet, ¿sí? De repente es por eso. Ok, entonces, haciendo un recap súper rápido, verificación es saber si estamos nosotros, dónde estamos parados respecto al límite crítico en un PCC. ¿Cumplimos? ¿No cumplimos? ¿De acuerdo? Y una validación, esto implica ya eh, comparar, o sea, estamos hablando de procesos que tengan que arrastrar en un método científico más complejo, como puede ser, si estamos hablando de instrumentos, por ejemplo, em, normalmente de instrumentación se habla de calibración, lo comparas contra un patrón. Cuando tú vas a ver validación, lo que estás haciendo es garantizando con un método científico complementario que te permita decir que lo que estás haciendo en el proceso realmente va a prevenir inocuidad. Por ejemplo, una herramienta muy potente que se usa, eh, hablamos de lectura de ATP para validar limpieza, si queremos hacer siembra microbiológica, entre otras características más, ¿sí? Y cosas de ese tipo. Entonces, lo que tratamos de hacer, evidentemente, es siempre ver dónde estamos parados, primero, respecto al estándar, y segundo,
cómo estamos parados, eh, cómo ha sido validado nuestro proceso como tal. ¿De acuerdo? Si tengo un sustento, tengo la ficha, el estudio científico del proveedor con bases microbiológicas, etcétera, o bases físicas, dependiendo del proceso. Siendo el tema alimentario, todo esto está totalmente cubierto por una base robusta de microbiología. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer. ¿Sí? Pame me dice que se escucha bajo. ¿Me confirma si se escucha bajo o solamente es una persona, por favor? ¿Sí? Se le escucha correctamente, ingeniero. Ok. Buenas o gracias. Bien, chicos, sorry, hay quienes no me pueden oír bien. Ojalá y puedan reforzar la red o la conexión. Bien, chicos, entonces, cuando hablamos de monitoreo de los puntos críticos de control, evidentemente vamos a entrar justamente ya a una fase relevante, ¿no? Recordemos que nosotros hemos hecho como una especie de inventario de pérdidas general, de peligros, perdón. En cada parte del proceso las hemos retado para ver si tienen significancia con la herramienta y el árbol de decisión que aprendimos. Y luego de ello hemos definido si es o no es un PCC. Ante esto, nos quedamos solamente con los PCCs. Bien. Ahora, de estos PCCs, al ser los más relevantes y al darle un esfuerzo mayor para poder chequearlos, monitorearlos y ver que se cumplan y mejorarlos constantemente, eso es algo que vamos a tocar en la sesión siguiente. Hoy nos toca entender qué más vamos a ver en este punto, ¿sí? ¿Por qué los tenemos que monitorear? Porque digamos, es la palanca de todo el sistema que nos va a permitir realmente prevenir problemas de inocuidad. Entonces, si es algo tan relevante y es la palanca de todo el proceso, del todo el proceso productivo, evidentemente le tienen que dar mucho esfuerzo en ver cómo está, que cumpla, ¿de acuerdo? Entonces, por ello, es importante hacer rutinas de monitoreo de los PCCs de forma horaria, cada media hora, cada 20 minutos. Hay diferentes formas de poder como estructurarlo a nivel operacional en piso, hacerlo de repente cada 4 u 8 horas, dependiendo de la criticidad del proceso o cuán automatizado esté a nivel de supervisores o ingenieros. Y cuando hablamos de áreas de soporte como áreas de calidad, o tal cual equipo HACCP va a mirar cómo está implementado el sistema y va a ver cuán maduro es, estamos hablando ya unos tiempos un poco más extendidos, ¿cierto? Pueden ser 3 meses, pueden ser 4 o 6 meses, dependiendo cómo lo define su compañía. Entonces, es súper relevante hacer estas rutinas porque lo que queremos hacer obviamente es identificar tipos de desviación que puedan haber en el proceso. ¿Con qué finalidad? Que este sea el gatillo para empezar a hacer ciclos de mejora continua. Si no hacemos monitoreo, si no chequeamos el proceso, en este caso, queremos prevenir calidad y queremos que no hayan problemas de inocuidad. Agarro la palanca y la palanca en este caso es el PCC. El PCC, si ustedes dominan el PCC y lo tienen súper controlado y súper chequeado y todo el tiempo lo están mejorando, evidentemente los va a llevar a un nivel en el cual no tengan problemas de calidad ni de contaminación. Entonces, súper importante que ustedes lo puedan eh, balancear de alguna forma, ¿no? No tanto chequeo, más control no significa realmente que no van a haber problemas. Más control no es mejor necesariamente. Entonces, tienen que armar un equilibrio entre crear un proceso, un sistema físico en el piso, en el proceso como tal, que permita ser autocontrolado sin necesidad de las personas. Las personas solamente somos un complemento que lo que hacemos es ayudar a diagnosticar algunas cosas adicionales, cosas que simplemente las máquinas no a totalidad y no en todos los procesos lo pueden hacer, ¿sí? Me hacen otra pregunta. eh, ¿Hay un tamaño técnico para los tachos de pedal de basura que se utilizan dentro de planta? Eh, es una buena pregunta. Mira, realmente no existe un tamaño, o sea, no vas a poner, no hay un tamaño técnico, ¿no? Creo que acá sí hay mucho criterio.
Em, Voy a buscar realmente si hay alguna normativa y te la traigo en el siguiente módulo, Mark, me lo llevo. Lo que sí es que evidentemente no van a colocar un tacho de, no sé, 2.000 metros cúbicos o 2.000 litros o 2 metros cúbicos para almacenar tanto desperdicio dentro de la manufactura. Lo ideal es que puedan implementar tachos dependiendo, ¿no? Pueden ser desde el 75, 85 litros hasta 120 litros, ¿no? O sea, estamos hablando de tratar de rotar los desperdicios y no que estén almacenados en el área de procesamiento en general. En mi experiencia me ha tocado ver, manejar ese tipo de tachos, no más grandes, porque como te digo, hace que las personas no se acostumbren a retirar los desechos, y no más pequeños porque evidentemente le vas a hacer la vida imposible a la gente de estar sacando, ponle que le coloques un recipiente de desperdicios de 20 litros. Evidentemente no van a almacenar nada probablemente, ¿sí? Entonces, la idea es que se pueda manejar de esa forma, ¿sí? Ahora, eso estamos hablando para áreas específicas del proceso o diferentes partes de la línea, dependiendo del layout, cómo es estructurado. Lo que yo le sugiero es tener puntos de acopio de un tamaño intermedio, que pueden ser, me parece que son de 1.000 litros, más o menos de capacidad, en el cual diferentes puntos del proceso salen fuera de la línea de operación y llevan sus desechos, no sé, cada 4 horas, cada 3 horas, dependiendo cómo se vaya llenando, o cada turno. Y luego de ello, estos centros de 1.000 litros, de acuerdo, estos recipientes grandes, bueno, de mediano tamaño, pasen a un área de manejo de residuos general, ¿de acuerdo? Que puede ser tercerizado o la empresa puede simplemente asignar y crear ese proceso. Importante es que esta parte sí siga con todas las normativas de regulación, ¿no? Estamos hablando separar vidrios, separar materia orgánica, cosas que se puedan reciclar y cosas que no, porque realmente hay mucho dinero en el residuo. Entonces, si sus empresas no lo han hecho, eh, están perdiendo un tema bastante importante, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Ah, mira, como Jefferson, tal como Jefferson indica, ¿no? Nos dice, sí, en la sala más pequeños, luego intermedios fuera de planta. Así es, así es. Exactamente. Y ya cuando hablen dentro del centro de manejo de residuos, estamos hablando recipientes, o sea, de dimensiones mucho más grandes, o sea, que pueden ir desde los 2,5 metros de altura hasta los 6 o 7 metros de largo, o sea, para que se den una idea de la dimensión, ¿no? Es algo mucho más exacto, Jefferson. Un área de segregación, así es, segregación y selección, básicamente. Y dicho sea de paso, esa parte de tercerizar la segregación es un golazo porque se lo sugiero que lo hagan igual, porque las empresas de residuos lo que hacen es, obviamente, te ofrecen, te ponen mano de obra, te ponen estos recipientes para colectar desechos intermedios fuera de la planta, te mantienen eso porque ellos obviamente compran tu desecho y ellos lo revenden y hacen otra cosa, ¿no? Pero tomen una empresa seria, alguna empresa global o que esté en el continente, o alguna otra empresa pequeña que con un buen contrato, eso sí, ¿no? Muy bien, pasemos a ver técnicas de monitoreo. Dentro de las técnicas de monitoreo, estamos hablando de, a ver, que podemos tener desde métodos visuales, ¿ok? En algunos casos podemos tener que hacer mediciones físico-químicas como temperatura, pH, o a veces análisis químicos, ¿no? Para ver presencia de sulfatos o lo que sea, dependiendo de la naturaleza del proceso puede pasar. En algunos casos podemos también agarrar técnicas como uso de sensores, eh, y la idea es obviamente tomar el método más adecuado. Ahora, ¿cómo determinamos la frecuencia del monitoreo? Esto va a depender obviamente del nivel de automatización que tenga el proceso, ¿bien? Y obviamente de todas las funciones que tenga que desempeñar la persona dentro del control del proceso que haga. Ojo, no estoy hablando del área del equipo Hazard, no estoy hablando de la gente que va a ir a como auditar, no. Hablo de la gente de piso, que está todo el tiempo viviendo en el proceso y obviamente lo tiene que controlar, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es trabajar primero con variabilidad y con riesgo asociado.
Cuando hablamos de riesgo, estamos hablando de dos factores: severidad, uno, y lo segundo es la probabilidad de ocurrencia. Entonces, aquello que tenga una severidad grande y tenga una probabilidad de ocurrencia mediana mayor, evidentemente tiene que colocar frecuencias más seguidas y o desarrollar el sistema de monitoreo o el método automático para que le puedas colocar reglas, lo conectes a un PLC centralizado y simplemente este pueda ser protegido todo el tiempo, ¿vale? Dicho de este modo, lo que buscamos es básicamente establecer bases adecuadas, o sea, acá me refiero a qué es lo que se va a hacer, quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer y con cuándo lo va a hacer, en qué momentos. Y obviamente lo más importante, que es el último bullet que tocamos en la parte de la conceptualización de la sesión de hoy, es dónde se va a documentar y dónde se va a registrar eso. Muy bien. Lo siguiente es obviamente trabajar mucho la parte del diseño y la ejecución. O sea, en el diseño está cómo se van a priorizar, qué puntos son los que se van a atacar. Evidentemente vamos a ir a abordar qué cosa, los PCCs. No vamos a ir a mirar los otros peligros que conocemos que tenemos BPMs, que son que nos dicen lo obvio que no tenemos que hacer y lo que sí tenemos que hacer, ¿no? Ya vimos la sesión anterior. Y también se soporta en las POEs, que en general son diferentes buenas prácticas, tanto de operación como de saneamiento. ¿Sí? Y finalmente es cómo se van a hacer, cómo se van a generar estos reportes, quién los va a analizar. Acá no se trata solamente de documentar, ese es un error que muchas industrias cometen. Eh, Crean registros, crean documentación, sin embargo, absolutamente nadie revisa, nadie se pone a mirar variabilidad, nadie se pone a ver qué observaciones o qué desviaciones hay en el proceso. Entonces, lo mejor qué cosa es, o la tienen en línea, ¿de acuerdo? O contratan o compran, contratan alguna membresía de algún software que les permite analizar em, con data estadística para ver algo, ¿no? O simplemente pueden pasarlo a una gráfica de control y tratar de ver qué cosas puedan haber. Ahora, si ustedes quisieran tratar de ver si existe alguna anomalía que no cumpla con control estadístico, obviamente pueden empezar a agarrar otras herramientas como Minitab, algún otro software de SPC, entre otras características. Pero eso es algo que vamos a atacar en la siguiente sesión y es algo súper relevante que tienen que hacer. Por eso que acá no solamente estamos hablando de inocuidad, sino buscamos siempre garantizar la seguridad alimentaria total, que esto va más allá que inocuidad, sino ya abarcamos como la Q grande y ver todo el proceso en general, desde los métodos, los materiales, los equipos y obviamente el conocimiento en la gente. Bien. Y obviamente sugiero que siempre lo puedan automatizar, llevarlo a dashboards que les permitan tomar decisiones a tiempo teniendo data, con obviamente información, no solamente data, la data que es procesada se convierte en información y esta información les va a permitir ver dónde están las principales oportunidades, en este caso desviaciones, para tomar acciones serias y generar solicitudes de acciones correctivas. ¿Sí? Diana nos dice entonces una pregunta. ¿El realizado por, revisado por, aprobado por, pueden repetirse la misma persona? Buena pregunta. Eh, No, o sea, sí puede repetirse en realizado por, sí podría repetirse incluso en revisado por Diana, si es que quien lo está realizando es el experto, o sea, del proceso. Puede pasar. Me ha tocado personalmente a mí, o sea, no en este momento, pero años anteriores, realizar algo, luego yo mismo lo he tenido que revisar. Obviamente, el revisado por son las siglas de tus iniciales. eh, Sin embargo, no significa que lo hagas tú solo. Por ejemplo, si tú estás desarrollando un procedimiento que esté enfocado a algo con equipos, de acuerdo con electrónica o algo parecido, tú puedes jalar a la gente competente y a la gente experta, pero tú estás liderando la revisión. No significa que vas a poner la sigla del jefe de mantenimiento necesariamente, sino que tú como dueño de proceso te llevas esa oportunidad, la capturas
convocas a la gente, por eso que hablamos de liderazgo, ¿recuerdan? Cuando hablamos de la conformación del equipo, que es el paso uno dentro del HACCP, y justamente es, caramba, que tú estás convocando a la gente más apta y más idónea para que te puedan ayudar a resolver algo, que te lo revise. Ahora, evidentemente, la persona que te lo apruebe sí debe ser alguien diferente, porque la persona que te va a aprobar es alguien que conoce cómo se realiza, sabe cómo revisarlo y evidentemente es alguien que te va a dar un buen feedback para saber si es correcto lo que tú has hecho, ¿sí? En mi experiencia me ha tocado ver mismas siglas y es válido en realizado y revisado, pero en aprobado sí tienes que ir a un ente superior, ¿sí? Me dices, te refieres a la documentación del BPM, PHS y HACCP, cuando el aprobado por es gerencia. Claro, claro que sí, exactamente, exactamente. Mira, puede ser el mismo gerente y o algún representante del gerente, pero también lo puedo hacer. Evidentemente, lo puede hacer el mismo gerente y obviamente ir a su mano derecha y decirle, oye, ¿tú lo has visto? ¿Te hace sentido? Sí, listo, y él solo firma, ¿me entiendes? Pero sí, evidentemente puede estar directamente aprobado por el gerente, no hay problema. Recuerden que los gerentes lo que tratamos de hacer siempre es tratar de delegar y obviamente vas a confiar en el equipo que tienes a cargo, ¿de acuerdo? Que es la gente más capacitada y más entrenada, ¿de acuerdo? Me dice si la revisión se hizo por gerencia, no pueden repetir. Podría pasar, podría pasar, podría pasar. Si es un tema muy técnico, digamos, estamos hablando de, no sé, algo, no sé, un químico farmacéutico que necesariamente es colegiado y es quien lo tiene que revisar, él puede ser quien lo pruebe finalmente. Va a variar, no existe una regla, pero puede pasar. ¿Sí? Muy bien. Hablando de responsabilidades de monitoreo, tenemos primero la asignación de las responsabilidades, ¿de acuerdo? Y eso está enfocado en quién va a hacer cada cosa, como mencionamos hace un momento, ¿sí? Pero esto no solamente basta con que haga el monitoreo, sino también que debe ser entrenado, capacitado y que sea alguien de confianza. ¿Por qué? Porque lo que queremos que se dé en el monitoreo es total transparencia y honestidad. Entonces estamos hablando de términos de ética. En este caso es imperdonable, obviamente, eh, algo posible de adulterar algún documento, algún dato, o sea, eso es totalmente imperdonable. Si tuvieran algún caso parecido en el proceso, definitivamente la persona no cuenta con el código de valores para poder monitorear un proceso tan importante. Estamos hablando de un PCC, recuerden. Es la palanca que mueve el sistema del proceso alimentario para prevenir problemas de inocuidad. Entonces, es súper relevante, ¿sí? Entonces, además de, por eso que normalmente en estas partes del proceso hay mucha gente de confianza, entonces no solamente es alguien con el cual el equipo no confía, no suelen ser gente con experiencia, con adherencia, con que les interesa el proceso, el trabajo, y tienen un alto grado de responsabilidad y de disciplina. Entonces, súper tip para que lo puedan considerar también ustedes. Cosas relevantes dentro de la asignación de responsabilidades es que, obviamente, armen un plan de monitoreo y evaluación sólido y claro, definir bien los conceptos y qué cosas son aquellas que se van a trabajar, muy bien, cuáles son aquellos indicadores que se van a medir, no sirve nada que monitorees si no es expresado en un número cuantificable, ¿de acuerdo? Les sugiero que no traten de dejarlo en indicadores cualitativos, sino pasarlo a data, números, dato numérico, es lo mejor, para con la finalidad de poder medir el impacto dentro de la gestión o de la madurez del sistema, ¿sí? Y obviamente generar reportes que vayan en línea con lo que está buscando el equipo HACCP y en generar la gerencia. Muy bien, que es garantizar inocuidad en todo el proceso. ¿Sí? Y obviamente las personas que coloquen, como les digo, debe contar con diferentes habilidades, no solamente técnicas, sino estamos hablando de valores. Entonces, por un lado, perfiles que se asocien mucho al cumplimiento de normas,
¿sí? Y segundo, personas que tengan una ética sólida también, ¿no? No hayan personas dubitativas respecto a este punto, ¿sí? Bien. Antes de entrar a esto, chicos, me gustaría juntos nos echemos a mirar un proceso y de ahí sigo con sus preguntas, ¿vale? Me gustaría que vean un momento, Ale Jefferson, buenazo. Me gustaría que vean justamente, perdonen esta cosa, vamos a tocarlo. Me gustaría que vean conmigo justamente esta parte, este proceso, ¿de acuerdo? Para ver y mirar juntos. Lo que vamos a ver acá es obviamente cómo es la fabricación y procesamiento de carne vacuna, ¿sí? Pero me gustaría que me sigan a ir mapeando riesgos, ¿de acuerdo? Desde la matanza del vacuno, o sea, va a ser un poco fuerte algunas imágenes, sí, pero quiero que se enfoquen en el proceso, ¿no? Primero hacen obviamente el sacrificio del animal, ¿de acuerdo? Miren cómo va siendo la operación de diseccionamiento. Quiero que se enfoquen a ver un poquito la parte de riesgos y peligros posibles, ¿sí? De la primera parte hemos visto como el desguace y toda esa zona, ¿no? Esa parte un poco dura. Entonces, do- eh, me gustaría que me sigan y vayamos barriendo algunos riesgos potenciales que puedan ocurrir, ¿sí? El primero es la selección. Obviamente acá el riesgo obviamente es que sean tu ganado personal, ¿no? No sea del vecino. Evidentemente es cumplir con ello y que sean aquellas unidades, perdonen esta interrupción, que sean unidades que evidentemente les permita ser procesados, no tengan el peso y todo. Entonces, acá hay un tema de manejo de estrés, si nos damos cuenta. Riesgo alguno que puedan ver acá, los veo en el chat, en verdad es mínimo, ¿no? O sea, básicamente manejar el estrés, o sea, dirigirlos ya a la zona de sacrificio. Y obviamente estamos hablando de métodos de sacrificio humanitarios, ¿no? Algo que no les permite, que no les hagan sufrir tanto. Esta parte es algo relevante para el proceso cárnico, en este sentido. Luego empezamos con la parte del desangrado, en este caso, ¿sí? Y luego ya con el diseccionamiento. Como pueden darse cuenta, es un proceso tan crítico. Exacto, Mark. Ese estrés, no generar ese estrés es algo súper relevante en un proceso cárnico, por ejemplo. Pero si se dan cuenta, lo que ha hecho este tipo es diseñar, o sea, de que el sistema, o sea, de que el diseño y el método de procesamiento sea a prueba de errores para que puedan, o sea, mejor dicho, lo han diseñado de modo de que estos animalitos no sufran este estrés porque afecta mucho en la calidad de lo que han definido, ¿no? Dentro del procesamiento de carne vacuna. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje acá? Que debemos empezar a tomar eh, esa misma forma de pensar, de diseñar un proceso hacia las cosas críticas en el proceso en el cual ustedes se encuentren o vayan a liderar. Pueden ser frutas congeladas, refrigeradas, verduras, en verdad cualquier punto, ¿no? Em, o incluso en la de un restaurante. Entonces, súper relevante eso, ¿no? O sea, hago lo necesario justamente para que no ocurran los problemas. No es que hablo con la gente para que no se equivoque. Sí, eso es bueno, pero lo mejor es diseñarlo de modo de que no permita generar errores. Las personas se van a equivocar. Recuerden, en cualquier momento les puede pasar un error, pero dependemos mucho de que cuán bueno es el proceso. No solamente cuidamos la calidad ni cuidamos, recuerden, el producto, sino cuidamos también a las personas para que no se equivoquen, ¿sí? Entonces, como se dan cuenta acá, un proceso bastante delicado del eviscerado, ¿sí?
y totalmente automatizada, bueno, no totalmente automatizada, pero gran parte está automatizada en este caso. Y obviamente una industria como esta lo que busca es, una parte es la calidad y la otra es la inocuidad, ¿no? Ya que entramos a la parte del diseccionamiento, limpiezas o desinfectaciones previas. Miren, ya el diseccionamiento es automático, o sea, para tener los mejores rendimientos posibles en una industria tan competitiva como es la industria cárnica, ¿no? Miren, luego entra en una parte ya más flexible, de alguna forma, alistar todo para que pueda ser abastecido a restaurantes y estén listos para cocinar, como se dice, una zona de fileteo. ¿Qué podría pasar acá, por ejemplo? Si se dan cuenta, estamos usando cuchillos, ¿cierto? Estamos usando guantes, si se han dado cuenta. Cuchillos principalmente. ¿Ustedes cómo creen que esas personas deben estar entrenadas? Exacto, exacto, Breme. Desprendimiento de metal podría ocurrir, podría pasar, así es, Anthony, podrían pasar mal las prácticas de manufactura. Es más, mira, sin ir tan lejos, miren a estas personas cómo están usando la mascarilla. ¿Se dan cuenta? Miren acá. O sea, no necesariamente las personas están usando la mascarilla de forma apropiada, ¿cierto? Así es, Bremet. Al afilar los cuchillos pueden generar virutas. Y obviamente, ¿qué creen que van a ver luego de esto? Van a tener un sensor, un detector de metales posterior a ello, justamente para prevenir las zonas de captura de trazas de metales también, como pueden ser algunos imanes. O sea, hay muchas cosas, tal como indica su compañero. Entonces, súper relevante tener, o sea, la idea de que vean esto es un poco como afilar esos ojos tipo auditores, ¿no? O sea, eso es lo que me gustaría que ustedes desarrollen esa habilidad, de cómo empezar a mapear peligros, simplemente no conociendo el proceso, no siendo un experto en carnes, no siendo un experto en verduras, pero sí siendo un experto en hazard, que por eso es que ustedes están acá, es porque me interesa que aprendan esa parte para que puedan simplemente implementar HACCP en cualquier proceso alimentario, ¿sí? O de consumo humano directo también. ¿Qué más? Miren, ahora pasa una etapa de cocción, de precocción. Exacto, Cristian. Controles de temperatura es otro riesgo que podría darse, ¿no? ¿Dónde? En la etapa de refrigerado. Normalmente, ¿cómo controlamos eso, Cristian? Eh, las salas de procesamiento son frías, o sea, estamos hablando de salas que pueden estar a 4 o 5 grados de temperatura, o sea, de 4 hasta 8 grados. Entonces, de alguna forma, tratar de no romper la cadena tal como indica Mark, evidentemente. Y obviamente acá en esta zona, ya en la zona de almacenamiento, estar a temperaturas apropiadas, pues, ¿no? Miren, incluso acá ya con el empaque también, ¿no? Karen nos dice, sí, tiene que estar cubierto con el tapaboca, no pueden estar expuestos de esa forma. Exacto. Ahora, algo más que no me lo has mencionado es que podrían caer cabellos. Y eso es uno de los problemas, no voy a decir constantes, pero en esa industria cárnica, o sea, es uno de alguna forma, de la, digamos, de incumplimiento de buenas prácticas que puedan pasar. Por eso normalmente en industrias donde el proceso, donde hay una exposición directa con el producto, como en este caso, tienden a colocar rodillos que atrapen cabellos y antes de ingresar al área de proceso como buenas prácticas, lo que hacen obviamente es pasárselos por todo el cuerpo, estar súper abrigados, que es parte de, ¿no? O sea, evidentemente es algo totalmente necesario, ¿sí? ¿Qué creen que podría pasar en esta zona, por ejemplo? ¿Cómo ven las carnes? ¿Están o no están expuestas? Así es, están expuestas. Entonces, ¿qué podría pasar?
que algo se caiga del techo, que hay un desprendimiento, ¿de acuerdo? Eh, evidentemente, sabemos que la forma de procesar tiene alguna característica, ¿no? Como dice Jefferson, controles ambientales de calidad de aire, exactamente. Entonces, estamos hablando acá, ¿a qué entramos? ¿A qué cosa creen, qué cosa, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo que dice Jefferson. Cuando él habla de controles ambientales de aire, ¿qué cosa, en qué statement creen que puede entrar? ¿Eso entra en HACCP, en BPMs, en POE, en POEs, en PHS? ¿En qué cosas creen ustedes que debería estar? O en más de uno, no sé. Así es, Jeremy. Si está contaminado, evidentemente va a haber una contaminación, obviamente. Pero me gustaría que hagan ese ejercicio, a ver. Retémonos un poquito. Si hablo de calidad, ¿dónde creen que debería estar? Sebastián dice POEs y PHS. Válido, así es, así es. Evidentemente va a estar en el HACCP tal como indica Anthony, ¿no? También obviamente va a ser un requisito. Pero si se dan cuenta, va a ser levantado en el POES y en el PHS, básicamente ahí. O sea, evidentemente el PHS lo va a absorber como gran programa de higiene y saneamiento. O sea, definitivamente lo va a tocar. O sea, si queremos hablar alguna característica como muy grande, definitivamente vamos a toparnos con ello. ¿Sí? Evidentemente, obviamente, estas personas ya están súper entrenadas, no se les, vamos a confiar que por buenas prácticas no se le va a romper el guante ni nada de ello, pero miren, en algunos casos, estamos hablando de un restaurante, ¿no? Esa es otra cosa. Ya va directamente al área, a un negocio que lo está utilizando y simplemente ya está haciendo uso de ellos. Característica importante que vimos en HACCP y en la definición de productos, si recordamos, hablábamos de la descripción del uso o a quién va dirigido. Entonces, acá es súper relevante que tengan en cuenta a quién va dirigido esto. En este caso, en este ejemplo, en este video, lo que vemos es que su cliente principal son restaurantes, ¿no? Exacto, Breme, el uso previsto. Son restaurantes, o sea, estamos hablando es un B2B, es un negocio B2B. Y evidentemente necesitamos que estén propias para que los chefs lo puedan preparar sin ningún problema. ¿Sí? Jefferson nos dice, el personal debe cumplir estrictamente las BPMs al manipular sin guantes. Totalmente, así es. Y ustedes recuerdan que hablábamos, creo que en una sesión en la cual me decían, oye, ¿es mejor usar o no es mejor usar guantes? Y yo les decía, sí, ¿no? Justamente a ellos, a procesos cárnicos, por ejemplo, si no vas a usar guantes, porque, no sé, de repente el proceso del manejo de cuchillos y afilados no te permite, evidentemente tienes que ser muy bueno aplicando y respetando tus BPM, ¿no? Entonces, y la forma de lavado de manos que hayas aplicado, ¿no? Y desinfección sea muy eficiente también, ¿no? Que no es que no lo sea, realmente lo es. O lo otro también es aplicar y usar guantes, que es válido, pero ten tus prácticas también de BPMs usando tus guantes, ¿sí? Karen nos dice una consulta, ingeniero, la diferencia entre POEs y POE, por favor, no me está quedando claro. Tranquila, mira, eh, la diferencia entre POE y POEs, Karen, es que el POE estamos hablando de la forma, a ver, ¿cómo te explico? Te da el descriptivo a detalle de cómo vas a realizar una operación. Un proceso, o sea, es un proceso, es la descripción de una operación realmente. Y te estén diciendo paso a paso cómo lo vas a realizar. Cómo voy a limpiar una cisterna, cómo voy a, no sé, cómo voy a eviscerar, desangrar al vacuno, lo vas a hacer de esta forma, ¿no? Primero, lo meterás a la máquina rotora, colocarás la cabeza que encaje en el engranaje, asegurarás, ¿me entiendes? O sea, estamos hablando de algo operativo. Un POES te habla de cómo yo voy a limpiar esta máquina en la cual yo he colocado un vacuno para el desangrado. Entonces, evidentemente, no necesariamente, Melanie, un instructivo, cuando hablamos de un instructivo, es el detalle, detalle. En este caso estamos hablando de pasos mayores. Un procedimiento describe de pasos mayores de cómo se va a hacer una actividad. O sea, aplicas,
clarificación de la zona, si es un POE, ¿no? Clarificar la zona, luego aplicación de detergentes, acción mecánica, pasos mayores, eh, clarificación con agua nuevamente, luego, no sé, em, aplicación de desinfectante, ¿sí? Y ya se acabó el POES, el procedimiento de operación de saneamiento. Entonces, uno se enfoca a la operación propiamente, el POE, y el POES lo que va a hacer es cubrir toda la parte respecto a saneamiento, a limpieza. Obviamente estos van a estar absorbidos dentro del PHS, como conversamos en la sesión previa, pero es importante que sí lo tengas, Karen, muy claro. ¿Ya? Yo te voy a mostrar luego documentos de cómo se desarrolla cada uno de ellos, ejemplos, ¿no? Para que lo tengas en claro. Pero en general, POE te habla de pasos mayores, de cómo hacer una operación, y POES, pasos mayores también de cómo hacer un procedimiento de limpieza, de saneamiento, ¿sí? Y un instructivo, como tu compañera Melanie nos hacía la pregunta, te da el detalle. O sea, ¿cómo vas a hacer el enjuague? Retirar materia orgánica, aplicar agua, una presión no sé, de 2 bares, ¿me entiendes? Abrir la llave al 100%, o sea, el paso a paso, incluso qué voy a usar de EPPs para hacer esa actividad. Voy a usar lentes, voy a usar guantes de látex, voy a usar un mandil de plástico, ¿me entiendes? Cosas de ese tipo, ¿sí? Bien, chicos. Vamos a ir barriendo que les va a dar hambre si seguimos viendo esto, pero evidentemente lo que hemos visto acá ha sido básicamente un proceso cárnico y buenazo que ustedes hayan podido interiorizar cómo realizar esta inspección como tal, ¿sí? Buenazo. Vale, chicos. Entonces, nada, avancemos un poquito más, ¿les parece? Y más adelante hacemos otro break para poder interactuar y mirar otro proceso. Y como les digo, el objetivo que vean este tipo de procesos es que ustedes mapeen riesgos, temas de BPM, peligros básicamente, peligros en general y de paso conozcan cómo es el proceso. Bien, Eh, me permiten solo 30 segundos, porfa, que justo la batería se me está agotando. Me dan 30 segundos, please. Buenas, estamos listos. A ver, ¿dónde nos quedamos? Bien, vamos a ver un poquito lo que es, tocar lo que es un programa de trazabilidad, ¿sí? Y ya luego continuamos viendo los demás procesos y vamos preparando un poco el ojo, ¿sí? Bien, cuando hablamos de programas de trazabilidad, es una forma de cómo, ¿cómo se dice? Planificar sus monitoreos, ¿de acuerdo? Monitoreos y verificaciones, pero ya de forma preventiva, planeada. Entonces, ¿cuál es la idea? Ustedes pueden contar con diferentes líneas HACCP, ¿ya? Diferentes, por cada línea de producto normalmente, no me refiero a una línea como tal de fabricación, sino por cada familia, mejor lo voy a llamar de esa forma, por cada familia que puede ser conformada por 20, 40, 50 SKUs o productos, cumplen ciertas características que para la autoridad reguladora para IGES es, ok, esto entra dentro de esta denominación de productos, de esta familia de productos. Entonces, para cada familia de productos, obviamente que se convierte y se formalizan con un HACCP específico, por eso se habla de por cada línea o familia,
ustedes pueden programar revisiones de trazabilidades para ver, oye, ¿cómo va el sistema? Ese proceso, ese lote, o sea, no van a echarse a mirar al azar de esta familia, ¿cuántos SKUs podría agarrar? Puedes agarrar uno necesariamente al azar o dos y tirar el plan, obviamente, durante todo el año para decir, quiero confirmar si se cumple o no se cumple, o qué oportunidades hay. Recordemos la primera regla. ¿Por qué nosotros queremos hacer monitoreo y verificación? Es hacer visible o identificar desviaciones, ¿sí? Entonces, por un lado, la gente del proceso directamente, quienes manipulan, ajustan y dominan el proceso, normalmente paran haciendo monitoreos, ¿de acuerdo? Pero lo que tratamos de hacer con un programa de trazabilidad anual es ya llevarlo a otro nivel y es, oye, quiero ver, quiero entender cómo es que de forma planificada se está dando esto en la realidad, ¿de acuerdo? La teoría dice una cosa, pero tenemos que aplicarla. Y aplicarla es crear rutinas de monitoreo más espaciadas. Obviamente, no les voy a pedir que hagan sus controles de PCCs con este espaciamiento, ¿no? O sea, imagínense, cada familia de HACCP tiene una inspección anual, o sea, no necesariamente. Ahora, la idea de salir con ello, como les digo, es que ustedes puedan identificar rápidamente potenciales desviaciones, ¿sí? Entonces, eso sí me gustaría que lo tengan súper, súper claro para poder ser reportado y comunicado de forma pronta al equipo, a los owners, básicamente, ¿sí? Lo siguiente es ver cómo vamos a hacer la verificación de ese sistema. Evidentemente, esta verificación implica revisar y evaluar registros, monitoreos y, es más, acciones correctivas que se han planteado previamente. Es decir, supongamos que hoy estamos en octubre, ¿cierto? Y se hayan hecho inspecciones acá, acá y acá. Se han hecho 4 en el año. Cuando lleguemos a octubre, que me toca revisar en la verificación, oye, ¿y cómo cerraron las desviaciones o qué acciones correctivas propusieron ante esta desviación que encontré acá? O de repente no encontré nada aquí, pero la habían hecho en febrero. Entonces, ¿con qué se van a topar? Por ejemplo, oye, estamos en el mes de octubre, han pasado 8 meses y la desviación que encontraron en el mes de febrero, las acciones correctivas planteadas para ello, aún no se cierran, ¿me entienden? Entonces, ahí ya se echan a mirar un poquito cómo está el sistema. Oye, ¿cómo está funcionando el sistema? No puede ser tan lento, ¿me entienden? Y les va a pasar, o sea, se quedan en la bandeja, no lo atienden y simplemente empiezan a perder, a capturar esas oportunidades que son súper relevantes también para ustedes y para su proceso. Ahora, ¿por qué lo queremos hacer? Evidentemente, queremos que el sistema cada vez se haga más robusto, ¿de acuerdo? Y que la implementación no haya sido solo una buena intención o un requisito para poder comercializar y que me den el permiso y que esté autorizado y eso. Evidentemente, o sea, va más allá de ello, ¿no? Estamos haciendo cosas va dirigida es consumo humano directo y evidentemente no podemos darles cualquier cosa, como entenderán. Entonces, súper importante es por qué lo hago, cómo lo hago más robusto para garantizar tanto la seguridad alimentaria, bien, como el cumplimiento normativo, que sí es una necesidad, pero debe ir mi motivación más allá de eso, ¿sí? Entonces, para que yo tenga una aplicación correcta de este sistema HACCP, como vimos, o sea, buscamos que este sea un sistema que nos permita prevenir potenciales riesgos o peligros de inocuidad, por lo cual tenemos que garantizar que se dé la eficacia en las mejores, obviamente en la mejora continua de los procesos, reducir enfermedades potenciales o estas ETAs, ¿no? Que son enfermedades de transmisión por alimentos, eh, porque evidentemente pueden afectar la misma o sea, competitividad de la empresa, de la marca, la imagen, pueden perder clientes simplemente, ¿sí?
Me gustaría escuchar, o bueno, si es que no se animan a abrir el micro, este, algunos comentarios de algunos casos o experiencias, si es que les ha tocado hacer verificaciones y conocer un poquito de con qué se han topado, con qué desviaciones se han topado en un proceso a nivel de inocuidad, qué cosas han visto. No me digan el nombre de la empresa, no es necesario, ¿de acuerdo? Pero para ver cómo los puedo ayudar de repente con las cosas que yo ya he visto, y tal vez hacer, puedan llevarse algo más que lo que estamos viendo hoy, ¿sí? Eh, Cuando gusten, me escriben sus experiencias en el chat y yo encantado de responder sus consultas. Bien, los siguientes son los métodos de verificación. A ver, estamos hablando de realizar, ¿qué dijimos? Vamos a ir a ver cómo están los PCCs, cómo se están haciendo las acciones correctivas, cómo se están controlando los procesos, cómo va realmente, ¿sí? En este caso, los métodos de verificación se resumen a dos. Pueden ser inspecciones de índole interna, es decir, lo arman con el mismo equipo HACCP. Viene alguien, voy a inventar, del área de calidad, viene alguien del área de desarrollo en general. Normalmente es el área de calidad, porque la rompen esto, y viene, revisa, ve cómo va. Me ha tocado generar como auditorías internas, pero multifuncional, ¿no? Traes a alguien de, voy a inventar, de mantenimiento, y para demostrar que él está capacitado y porque forma parte del equipo HACCP, él viene, obviamente revisa las evidencias y empieza a, obviamente, a como afinar ese ojo que yo les hablo a ustedes ahora cuando están viendo estos videos, y empieza a ver observaciones, cosas, y hace que el sistema todo el tiempo vaya mejorando y se haga más robusto. La segunda alternativa es hacer que estas inspecciones sean externas. Y evidentemente ustedes puedan pagar a algún consultor o algún experto, los inviten a su planta, les hagan un diagnóstico, evidentemente, les va a pedir documentación respecto a su sistema y todo, luego va a ir al piso a mirar y les va a brindar algunas oportunidades que va a hacer que no tengan problemas de contaminación y problemas de calidad, que es lo más costoso en el industria alimentaria. Después de los accidentes, chicos, después de los accidentes o incidentes en la gente, en las personas, que es lo primero que tenemos que cuidar, lo segundo más valioso que se pierde o que le duele a una empresa son las contaminaciones. Entonces, esto que hablamos acá no es algo menor, no es que Christopher esté exagerando para nada. O sea, realmente a los accionistas les preocupa muchísimo esto, y evidentemente luego de temas de calidad vienen los temas de desempeño, de eficiencias, de acuerdo, de ahorro operativo y demás. ¿Sí? Por ello, nos vamos a enfocar también en cómo creamos estas auditorías, pero de forma sistémica. No estamos hablando de solamente ir a pagar a la auditoría anual y nada más, sino es, oye, ¿cómo hacemos un poco más estructurado? En mi experiencia, me ha tocado, por ejemplo, de 5 unidades de negocio, diferentes giros de negocio, viene la persona del negocio uno, el negocio 4, la del 4 se va al 3, la del 3 se va al 5, la del 5 se va al 2. Entonces, qué es lo que permite a que personas que no conocen, ajenas al proceso, o sea, al proceso como tal, al proceso core, que no conozcan el procesamiento, pero que sí son expertos en cómo identificar peligros, ver que se cumplan los principios y los pasos del HACCP, sí son expertos en eso, que es lo que yo quiero que ustedes se conviertan. eh, Hacemos que, como no están acostumbrados a mirar un proceso que ven todo el tiempo, son muchos más críticos y más juiciosos. Entonces, en mi experiencia, yo les podría sugerir y recomendar que puedan hacer eso, ¿no? O sea, si quieren hacer auditorías internas y sistemáticas y tienen diferentes plantas, traer a gente, de, no sé, de la persona que ve carnes, a ver verduras, que el que ve verduras, a ver, no sé, pollos, el que ve, ¿me entienden? O sea, tratar de generar eso si es que lo hubiera. Me dice eso de Christopher, en esta empresa en la que estoy solamente hay uno en el negocio, perfecto, no hay problema. Lo puedes generar a nivel de perfiles. La persona que desarrolla producto, la persona de producción, la persona de calidad, la persona de mantenimiento.
la persona de control de insumos, de calidad, o incluso la persona de asuntos regulatorios. O sea, puede ser muy variado realmente, pero va a depender de la expectativa que ustedes tengan como organización para poder generar, ¿sí? Dicho en ese sentido, cuando hablamos de verificación, y tanto en auditorías como en inspecciones, uno de los primeros pasos a desarrollar, obviamente, es definir el alcance de la auditoría. No podemos arrancar con la auditoría si primero no definimos el alcance y el propósito de la auditoría. O sea, vean bien el marco, de acuerdo de ello, antes de que reciban una auditoría interna, ustedes si están pasando, si están siendo visitados o auditados, o si ustedes van a ser auditores también. Comunicarles al auditado qué cosa es lo que están viniendo a verificar, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de estos entornos, obviamente tenemos que hablar de hechos, no, o sea, no hay feelings, son hechos concretos, se hablan de actos concretos, es más, en algunos casos hoy se permiten capturar fotos, no para divulgarlas de forma incorrecta, ¿no? Sino que estamos hablando de tener data y suficiente, es más, ni siquiera el auditor la toma, le pide a la persona que le está acompañando, por favor, captura esa foto para que quede en el informe que se va a generar. Entonces, hablamos de hechos, ¿no? Entonces, primero es identificar el dato o la afirmación. Segundo, recomendación es que identifiquen el origen, ¿de acuerdo? Ver el contenido, verificar, dar el contexto, o sea, me pueden decir, oye, encontré plástico en el piso, en el área de elaboración, de formulación. Ya, pero ¿cuál es el contexto? La persona, el colaborador, mientras estaba abriendo la bolsa de estabilizantes, rompió la bolsa y no sé, se le cayó una pieza al costado de la zona de procesamiento. Ok, pues dar contexto es súper relevante. Y finalmente presentar evidencias. La evidencia es parte, como les digo, normalmente los auditores no son que le van a tomar la foto, sino le van a pedir al área del proceso, porque es un tema de respeto también, que por favor documente eso, porque lo va a colocar como un defecto menor, un defecto crítico, lo que sea, ¿sí? Y obviamente que esto permita eh, armar el informe general para que el equipo pueda crear eh, planes de mejora y haga su sistema más robusto, ¿sí? Vale, antes de entrar a la documentación, vamos a irnos con algunas consultas, ¿sí? Y de ahí después de las consultas que este, nos vamos a mirar un proceso más. Buenazo, gracias Marc, gracias Cristian por sus casos. Gracias Marco, gracias Melanie. Dale, Marco nos dice temperatura en recepción. Uy, pucha, esa es clásica. Sí, mira, bueno, te puede pasar, evidentemente, ¿no? Recomendaciones sobre eso, Marco, yo solo te diría, oye, revisa bien si tienes la capacidad de frío suficiente en tu área de servicios para que la materia prima se pueda almacenar, ¿no? Si estás hablando de materias primas líquidas, usualmente los tanques de recepción tienen como camisas de agua helada. Camisas le decimos a espacios en el cual hay agua helada al medio que no está en contacto directo con el producto, que permite mantener refrigerado el tema. Si estamos hablando de cámaras, por ejemplo, cámaras de refrigeración, un área de recepción de materiales refrigerados, por ejemplo, fíjate dónde tienes las principales pérdidas, ¿no? De frío, o qué pasó, o tienes un problema en el compresor y el evaporador obviamente no te está haciendo la captura de calor suficiente. O sea, hay muchas formas de poder tratar esa parte, creo. Pero nada, y estoy seguro que han planteado acciones súper relevantes. Pero sí, buen tema. Si van a haber temas en un área de recepción por temperatura, si es en el mismo producto, obviamente tienen que hacer el tracking de cómo vino desde el transporte, desde el lugar. Se suele colocar telemetría, de acuerdo en las unidades de transporte, para procesos que transportan materia prima refrigerada. Eh, Colocan, hay reefers que vienen refrigerados o congelados, o sea, pueden almacenar incluso cosas congeladas, imagínense.
Entonces tienen un sensor de temperatura y tienes lectura de todo el tiempo. Te sugiero poder implementar eso si es que tu causa sigue enfocada por ese lado, ¿sí? Melanie nos dice que en el uso de detector de metales, dice, ¿no? El personal sabía que se tenía que pasar el producto por el detector, pero no sabían por qué el testigo se ponía arriba del saco, porque no al lado. O desconocían cada cantidad. Así es, se tenía que realizar la verificación, suelen saber qué hacer, pero no porque exactamente, Melanie. O sea, eso es lo que hemos visto desde la sesión uno. De hecho, es lo que trato de reforzar mucho en cada vez que me toca desarrollar algún tema o poder llevar algo de conocimiento al equipo en mi trabajo principalmente, bueno, y de hecho acá también, es saber por qué hacemos las cosas, más que cómo hacerlas, es saber por qué las hacemos, ¿no? Y en este caso, el para qué es recontra relevante. Pucha, que una pena lo que les pasó en esa auditoría, pero sí es válido. Mark nos dice, tuvo que controlar la dosificación de la desinfección de la materia prima. Y como era para dosificar el agua y el tiempo tenía que ser 30 minutos, no me dieron aviso en recepción cuando ingresó otra materia prima y con nivel de pesticidas, uy, más alto. Dar aviso a empaque que el producto ya no iba a ser para el otro cliente y se tenía un previso, claro. Dosificación de agua, ya ves, claro. Mira, dependiendo del caso, naturaleza del proceso, Mark, lo que podría hacer es obviamente eh, ver de qué forma automatizas esa preparación de agua, ¿no? O no sé, si tú tienes que preparar en un recipiente, llevarlo a un nivel, colocarle una marca, si lo tienes en un dino o en un bin, ¿de acuerdo? Te sugiero eso definitivamente y que con ello puedas tú asegurar que nunca más se vuelvan a pasar de agua, no sé, ni por debajo ni tampoco supere, ¿no? O sea, pero terrible. Cristian nos dice la desviación de los parámetros sensoriales y físico-químicos en almacenamiento, ¿no? Por migración de compuestos químicos del envase de transporte y almacenamiento, o sea, de la java al producto terminado. Claro, evidentemente ahí, como tú indicas, Cristian, definamos estándares primero, no sugiero eso. Oye, cómo está el proceso hoy realmente, la Java está en una condición estándar, no está en una condición estándar, desprende, porque a veces se pelan, ¿cierto? Puede esto pasar en contacto directo al alimento. Eso por un lado. Y por otro, obviamente, ver si es el material más adecuado, ¿no? Definitivamente estoy seguro que han llegado a algo más allá, ¿sí? Vale, Liz nos dice control de insumos. Por ejemplo, un envase para alimentos que contenía puntos negros, grasa, polvillo. Por ello siempre se hace un muestreo del lote a los... Ah, claro, claro. Totalmente. Claro, pero saben que los muestreos, imagínate, un lote de 4.000 bolsas, usan esta tablita, ¿cómo se llama? Tabla militar, creo que es, ¿no? Las tablas MILS, no recuerdo el nombre exacto, y agarran y toman una cantidad de muestras dependiendo de la cantidad de lo que estés recibiendo, ¿no? Pero evidentemente te puede pasar que tengas por lo menos uno, o sea, podría suceder, ¿no? Yo creo que para ciertos insumos, tal como indica Liz, no necesariamente les va a tocar mapear el 100%, porque no todo el producto puede ser de un tratamiento destructivo, porque hay un costo, ¿de acuerdo? Salvo la criticidad, ¿no? Pero bueno, buenazo. Gracias, chicos, por compartir. Vamos a echarnos a mirar rápidamente un proceso más, ¿sí? Y afinemos ahí el ojo, ¿sí? Ese es un video súper, súper loco, en verdad. Van a ver a un youtuber ahí un poco medio conocido, pero me gustó mucho y dije, voy a ver que ustedes lo vean. Es cómo se hacen el procesamiento de, evidentemente, de medicinas, ¿sí? Es un mexicano que seguramente lo conocen, pero vamos a entrar a mirar cómo es que ellos hacen el procesamiento, ¿sí? Evidentemente, el uso de BPMs es brutal, si se dan cuenta, ¿no?
Miren el traje, la cobertura para que no pasen ni pelos ni nada, la mascarilla, o sea, totalmente bien uniformados todos, creo. Acá igual, miren al fondo, la gente bien uniformada, mascarillas bien puestas, vamos a entrar a mirar. ¿Sí? O sea, como indica él, ¿no? Ha tenido un arduo proceso de saneamiento, sanitización, dice, se cambió la ropa, se lavó como 82 veces. Evidentemente estamos hablando de procesamiento de medicinas, o sea, un proceso más importante o menos importante que los alimentos no es, entonces sí toca, toca tener los cuidados del caso. Sí, vamos a saltarnos directamente al punto, permíteme un segundo. Vamos a echarnos a ver, ¿cómo es que hay una zona de desinfección? Si se dan cuenta, puntos relevantes, miren, procedimiento de lavado de manos, si me siguen, algunas imágenes o loops o lecciones de un punto, o OPLs, lo conozco más como OPLs, de cómo hacer el sanitizado de los zapatos. Miren la cámara, tienen cómo meter las manos, los zapatos, las botas, absolutamente todo, ¿no? Evidentemente estamos creando, miren, sistemas que permitan que, obviamente, que cumplas de alguna forma con las regulaciones, las buenas prácticas, ¿no? El lavado de manos, muy parecido, pasa un secado, no hay papel, miren acá los procedimientos. Esa parte es súper relevante. Bien, y vamos a entrar a mirar el área de procesamiento rápidamente. Todo en acero inoxidable, si se dan cuenta, no es una zona húmeda, es una zona seca, como pueden notar, lo cual habla muy bien del proceso. Nos dice que evidentemente no hay derrames, nada de eso. Todo está sellado y no hay fugas tampoco. Bien. Acá es donde se generan la mezcla de alguna forma de la pasta antes que se vuelva una pastilla, ¿no? Dosificadores, evidentemente todo hermético, todo súper limpio. Y si se dan cuenta es un proceso cerrado, o sea, peligros no hay tantos si se dan cuenta hasta ahora, ¿no? Acá es el traslado. ¿Qué podría pasar acá? Que esta zona, que estas, a ver, la limpieza de esta estructura que es, oye, ¿cómo voy a pasar las pastillas y las medicinas, no? Súper importante eso, ¿no? Oye, son medicinas, es cierto, pero tampoco tengo que asegurar que se pueda hacer la- el, el saneamiento de esta zona, ¿no? Y eso, por ejemplo, ¿qué sería? Un POES, ¿cierto? Cómo limpiar esa zona manualmente, qué usar. Los pasos mayores estarían descritos ahí, evidentemente. Miren esta máquina, por ejemplo, un proceso totalmente cerrado, ¿sí? Miren el control de calidad, peso, espesor, diámetro e incluso la dureza. Están haciendo la resistencia y la pastilla. O sea, tan relevante es esto para el proceso que ya tienes una máquina que te lo va tasando de alguna forma de modo automático. Entonces ahí veíamos un tema como les mencionaba, ¿no? Cómo ir diseñando el proceso de modo que haya la menor cantidad de intervención humana y obviamente sea lo más seguro posible, ¿no? Lo mismo, un proceso cerrado, hermético, si se dan cuenta, bien, bien ordenado. Y este es el llenado, ¿no? Básicamente de las capsulitas de agar y de este azúcar que luego se derrite en el estómago, ¿no? Evidentemente, cada una de las áreas está súper cuidada. Miren, y miren estos PLCs, por ejemplo. Miren este nivel de monitoreo. Vamos a entrar acá a mirar el monitoreo. A la espalda de él, por ejemplo, esperen que desaparezca este señor.
a su espalda, si podemos notar, quiero llegar a esa parte. Bueno, en todo caso, si no logro llegar, no importa. Entonces, si se dan cuenta, estamos hablando de el pesaje, los niveles, o sea, absolutamente todo el control de proceso está automatizado. Miren acá, temperaturas, miren las variables del proceso. Ya definidas la temperatura de aire, los volúmenes de aire necesarios, las presiones también están definidas, el set point, el conteo, absolutamente todo dentro de este equipo está totalmente automatizado. Llenan quién lo está usando, A de la torre, el operador, la hora, o sea, tienen absolutamente todo. Evidentemente, esto es lo que permite que un proceso sea mucho más cuidadoso por la criticidad y la severidad, ¿no? Como habíamos hablado, ¿no? Y hacia adelante, bueno, todo simplemente corre, ¿no? Bien. Entonces, nada, estamos hablando de un proceso mucho más seguro, súper loco, en verdad, pero no imposible. Entonces, lo que yo diría dentro de este proceso, lo más crítico que podría haber, obviamente, aparte de la mezcla de estas medicinas, temas de saneamiento, ¿no? O sea, miren acá esta parte, ¿no? Luego de la operación, ¿cómo será ese gran PHS que se tenga que hacer dentro de esta zona? ¿Cómo lo van a hacer? Las partes más estructuradas, ¿cómo se deberían desarrollar? Eso creo que es algo súper relevante que lo tienen que tener en cuenta, ¿sí? Para cuando les toca aplicar algo parecido. Bien, chicos. Respecto a la documentación, en este caso estamos hablando de tener claro la frecuencia y la periodicidad con la cual vamos a mirar esta documentación, ¿sí? Los tipos de registros obviamente pueden ser registros de monitoreo, tanto de puntos críticos como de puntos críticos de control como los PCCs, mirar el registro de acciones correctivas también, o ver en general los resultados de las verificaciones previas y cómo han sido cerradas, ¿no? No sirve solamente con poder estructurar, digamos, de alguna forma, mirar papeles, sino es, oye, mirar el contenido, cuál ha sido la forma como han abordado un tema. Por ejemplo, si les dicen, oye, debajo de esta máquina tiene un punto de vapor, hay un goteo de condensado de vapor que cae a 80 grados y debajo de ese condensado se ha perforado el piso y se ha hecho un hueco de 4 centímetros, ¿de acuerdo? Y la pregunta es, ok, ¿cuáles han sido las acciones correctivas? Nada, secaron la zona, picaron el piso y lo parcharon. Entonces la pregunta sería, oye, ¿la forma de cómo se ha atendido esta acción correctiva es la apropiada? O sea, ¿voy a solamente corregir el tema o voy a proponer al exacto Jefferson? Solamente es una corrección, pero ¿qué voy a hacer para que no vuelva a empezar a hacer las preguntas apropiadas? ¿Me voy a quedar en eso o voy a hacer algo? Exactamente, Jefferson, evaluación de causa raíz. O voy a hacer algo para poder canalizar ese condensado de vapor en caso ocurriese, o voy a cambiar esa trampa de vapor que está picada y está dañada, o voy a analizar por qué si el material de esa trampa de vapor es la adecuada para que no se pique a tiempo. Entonces empiezo a atacar todas las Ns de modo de que no vuelva a pasar. Entonces, evidentemente, dependiendo de la criticidad de la observación, ustedes van a tener que echarse a mirar justamente cuál es la madurez que se ha atacado para poder, para levantar esa observación, ¿me entienden? Básicamente es, o sea, obviamente hacer una evaluación de causa raíz, ¿no? Y en este caso lo que se pide usualmente son los cinco porqués, es una herramienta súper, súper potente para ver temas de mediano impacto, ¿no? Pero temas más críticos ya es empezar a romper a 8 pasos y ver un tema mucho más complejo, ¿sí? Cuando hablamos de auditorías de documentación, en este caso estamos hablando de ver eh, cómo funciona este proceso documentario a nivel sistemático en general. Lo que buscamos es que los registros obviamente reflejen la precisión de la realidad. Es lo que buscamos. Entonces, si yo voy a mirar un sensor de temperatura
y el sensor de temperatura me dice que está en 8 grados, pero luego yo saco una muestra y hago una medición con otro equipo calibrado y me dice que realmente que no está en 8, está en 12, hay un problema. Y en el papel dice que está en 6, o sea, ¿se dan cuenta? Eso es lo que tenemos que hacer en una auditoría documentaria, hacer validaciones de diferentes cosas. Y cuando dentro de ello hay equipos o instrumentos, tocamos la parte de calibración de equipos. Por eso es que mantenimiento está dentro del equipo multifuncional, porque él define con qué frecuencia va a calibrar sus instrumentos y o equipos y en algunos casos algunas máquinas. Bien, dentro de este procedimiento de auditoría de registros, obviamente está el plan, el gran plan que vimos hace un momento, que puede ser anual, lo pueden ir rompiendo para tener la mayor cobertura, hacer una selección de muestras de acuerdo a la cantidad de, como se dice, a la cantidad de SKUs, de líneas, el volumen que produce, ¿no? Entonces, eso es algo mucho a tener en cuenta también. No hay una regla, pero sí pueden tomar una muestra representativa que les permita ver, ¿no? Oye, por ejemplo, el SKU más producido es una buena muestra. Agarran uno de esos y va a ser realmente algo bastante representativo, ¿no? O el que se ha producido en la mitad del mes, también suele pasar. Oye, el que se ha producido hace 2 días, quiero verlo. Funciona, o sea, hay técnicas que con la misma experiencia les va a ir dando para poder seleccionar eso sin necesariamente agarrar un método científico. O sea, en ese caso es algo más de experiencia y expertise, ¿no? Pero bueno. Lo siguiente es hacer una revisión de esta integridad y precisión, ¿sí? Eh, obviamente cómo están completados estos registros, si tienen un visto bueno, si tienen fechas, están codificados o no están codificados. ¿Y qué creen? Si es que hay algún problema, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente, hacer la evaluación de que se cumpla, eh, de alguna forma cuantificar la magnitud de la desviación que estemos encontrando para aplicar acciones correctivas, ¿no? Y estas acciones correctivas, obviamente, tal como dijo Jefferson hace un momento, deben pasar por una evaluación de causa raíz, o sea, mínimo, ¿me entienden? O sea, no hay forma que no pasen por ello, porque es algo necesario y relevante, ¿sí? Lo siguiente, obviamente, es cubrir la verificación, o sea, la integridad de esta documentación. Estamos hablando de transparencia, que sean auténticos, que sean exactos, que sean trazables, ¿de acuerdo? Eh, y que sean accesibles. Si ustedes van a un proceso a auditar y se demoran media hora para sacar documentación, ya es una alarma de, oye, acá hay algo o la información que me van a presentar no es la correcta, o simplemente han perdido la documentación, y eso es crítico, ¿no? O sea, porque ni siquiera es trazable y no tienen de acceso rápido. Entonces, yo sí es algo que sí les recomiendo que tengan en cuenta cuando tengan que evaluar y auditar documentación, dentro de obviamente el monitoreo general que puedan hacer, ¿no? Ahora, los documentos no están tallados en piedra, evidentemente, pueden ser mejorables. Y esto obviamente, ese es un resultado de auditorías y de monitoreos. ¿Eso qué va a hacer? Va a hacer visibles las desviaciones y esas desviaciones van a transformarse en unas oportunidades para que ustedes puedan plantear acciones y obviamente hacer más potente el sistema. Evidentemente, no solamente ver eso, sino también ver cómo actualizamos procedimientos. Los diferentes ojos de los auditores siempre les van a traer oportunidades. Algunos pueden mapear algunos riesgos en una zona del proceso y otros simplemente pueden recomendarles o sugerirles que hay alguna otra oportunidad en otra etapa del proceso. Y todo eso es bueno porque al final les va a ayudar a que no tengan ningún peligro físico, biológico o químico, ¿no? En alguna visita a una planta me pasó, por ejemplo, que el mismo utensilio
que utilizaban para disolver sales, ¿no? Eh, lo utilizaban para disolver detergentes de limpieza, imagínate. Y el utensilio no era de plástico, no era de madera, era de acero inoxidable. Y estaba limpio, ¿me entienden? Pero la pregunta es, oye, voy a usar el mismo utensilio. Sorry el ejemplo, ya de repente va a ser muy exagerado. Voy a usar el cepillo de dientes para, no sé, para cepillar alguna olla, algún vaso, algún plato, o sea, ¿me entienden? O sea, está limpio, sí, pero nada que ver, ¿me entienden? Entonces, por eso es importante que dentro de las auditorías ustedes puedan capturar diferentes planes, o sea, generar planes de mejora y capturar todo, cualquier oportunidad que les puedan mencionar. Obviamente que esté enfocado, que sea objetivo, que esté dentro del alcance de la auditoría, ¿sí? ¿Qué más? Ustedes pueden crear también como planes generales de monitoreo y verificación de estos procesos en el HACCP. Algunas formas y estructuras más comunes, de hecho, les compartí lo que yo manejo. eh, por ejemplo, el primer bullet es auditoría de registros. Lo tienes como rutina sí o sí. Ver el cumplimiento de la calibración de los equipos. Por ejemplo, la auditoría de registros es mensual, esta es mensual, porque toca hacerlo, dependiendo de la naturaleza del proceso. Verificación de procesos también es bimensual, por ejemplo. Revisar cómo está el manto de infraestructura, lo ves mensual. Verificación de lavado de manos, por ejemplo, también es mensual porque es crítico para un proceso. Verificación de la limpieza y desinfección de las PHS, de esas POEs, por ejemplo, de las PHS básicamente, hazlo mensual, si es un proceso crítico, ¿me entiendes? Verificar los sistemas de filtros que atrapen, que puedan generar obviamente que pase algún tema físico. Estamos atacando peligros físicos, por ejemplo, ahí. Toca mirarlo, ¿no? De repente bimensual, trimestral. Temas de temperatura, si es un proceso refrigerado. Verificación de cumplimientos de CIP, estamos hablando de limpiezas en espacios confinados, clean in place. Hablar de medición de lux, si es un tema urgente, y obviamente ver las actas de las reuniones. ¿Qué cosa es? De todas estas revisiones de acá, ¿qué es aquello que se está observando? Y me he hecho a mirar, ¿y cómo lo han resuelto? ¿Qué método han utilizado para poder resolver y proponer estas medidas? Y si estas medidas han sido las más correctas. Entonces, todo el tiempo estoy haciendo un ciclo de mejora para hacer que el sistema, y no solamente el sistema, sino el talento en el equipo de soporte pueda ir creciendo, ¿sí? Eh, Dentro de la verificación de estos mantenimientos de registros, por ejemplo, abarca diferentes cosas, ¿no? Formatos de BPMs, por ejemplo, algunas POEs, algunos POE también, dependiendo de ello, eh, y empiezas a mirar que cumpla con ciertos criterios, ¿no? Que esté vigente, que esté llenado, que esté correctamente implementado, que haya legibilidad, no que esté escrito en chino, literal, que tenga acción ante una desviación, es decir, oye, encontré, no sé, ¿no? Una persona que vino con las uñas de las manos largas. Entonces, por lo menos debe haber no bloqueé el ingreso de esta persona y lo envié a los servicios a que corrija esta observación, ¿me entiendes? O sea, no puede haber una observación y no hacer nada, haber inacción total, ¿no? Que haya verificación y visto bueno del inmediato superior, que esté almacenado apropiadamente, ¿sí? Y la última, que el estado de conservación sea el óptimo, o sea, que la hoja no esté partida y pisada, pues, por 20 personas, evidentemente, ¿sí? Entonces, cosas que ustedes pueden elevar y les puede también dar mucho valor dentro del proceso. Lo otro es mirar calibración de equipos, como les dije. ¿Dónde tienen que focalizar esta calibración de equipos? En general, a puntos que no necesariamente sean puntos de control, pero de todas formas, mirar aquellos equipos que estén mirando y midiendo sus PCCs. Entonces, esta parte es súper relevante.
porque si los equipos que midan el PCC en su proceso no están bien calibrados, olvídate, o sea, no estás controlando absolutamente nada, ¿de acuerdo? Dentro de esto puedes tener, dependiendo, densímetros, termómetros, etcétera, potenciómetros, ¿no? Con bulbo selector de hidrógeno. En general, o sea, son cosas que ustedes pueden manejar y que se puede hacer, ¿de acuerdo? Tenemos verificación de procesos, es decir, tomas un producto al azar, indicas el nombre de la persona, empiezas a mapear cada etapa del proceso del diagrama de flujo que vimos en HACCP, ¿no? Y empiezas a hacer las preguntas necesarias dentro de ello. Obviamente armas una estructura para ver cumple o no cumple, o sea, capturas hallazgos y levantas observaciones dependiendo del caso. Continúas con ello hasta culminar la etapa del PCC, ¿no? Entras a un PCC, por ejemplo, a decir, oye, cumple, no cumple, perfecto, listo. O sea, es lo que les toca mirar. Y la idea de verificar el proceso es hacerlo en piso, no es mirar registros, ojo. Esta verificación de proceso es ir al piso a ver cómo está cada una de estas etapas y si te dicen, oye, ¿cuál es el caudal? Ah, es de 6.500. A ver, enséñame, ¿dónde? Van al punto, van a la esquina, miran y efectivamente sí cumplen. O sea, a ese nivel es el cual ustedes deberían hacer estas rutinas. La verificación de mantenimiento de infraestructura es un tema fundamental, está dentro de las BPMs, evidentemente, pero hacen un chequeo del cumplimiento, colocan una meta y en base a ello la van midiendo, monitoreando. Pueden monitorear avances a tiempo con algunos indicadores como SPI, de acuerdo que mide cómo va el avance al tiempo planeado. Y en el caso puedes ver también lo de forma semanal o mirar la ejecución al final del mes. Mirar al final del mes es un poco tardío. Sugiero que lo vayan mirando el avance en base al tiempo planeado semana a semana para que puedan reaccionar pronto. Lo otro es verificar lavado de manos. Hablamos de verificación de superficies. Pueden ser superficies inertes, mesas de trabajo, etcétera, o también superficies vivas, ¿no? Las manos de las personas, básicamente. Monitorearlas, hacer análisis microbiológicos y ver, obviamente, que haya suministros potentes para ello, ¿no? Eh, hacer ejercicios de trazabilidad, ¿no? Echarnos a mirar, oye, cómo se hace cada actividad, cada fórmula, contrastar contra el sistema, ver cómo va el proceso. En general, es una tarea como de hormiga se podría decir. Mapear registros, mirar cómo va, qué cosa le falta, tiene firma, no tiene firma, está completo, no hay una casilla vacía, si le falta algo tiene que rayarlo, o sea, decir que ya acabó el proceso, diferentes cosas, ¿no? O sea, son modelos de formatos como ustedes lo puedan tener, contrastar lo del proceso con lo que tengamos en proceso en línea a nivel de laboratorio en general, les deja unas imágenes de referencia. Y lo mismo, ¿no? Cámaras que puedan tener un monitoreo, un termorregistrador, como dijo nuestros compañeros, o implementar telemetría, ¿no? Llevarlo esto con IoT, llevarlo a una nube y hacer que te lleguen mensajes al correo electrónico o al teléfono, cómo está. Y en caso se incumpla esto, automáticamente te genera una alarma el mensaje a decir, oye, tu cámara está fuera de... Y llamas a tu equipo de proceso y decir, oye, ¿por qué estamos fuera? Ah, dejé la puerta abierta. ¿Me entienden? O sea, pueden llevarlo incluso a automatizar y es súper, súper potente. Bien, chicos, lo que nos llevamos de esta sesión, evidentemente, es que el monitoreo y la verificación constante a los PCCs nos van a permitir, evidentemente, hacer visible las oportunidades de mejora que podamos tener, ¿de acuerdo? Eh, a nivel de sistema de prevención de inocuidad. Entonces, si nosotros hacemos esto de forma continua y de forma concienzuda, obviamente vamos a lograr que el sistema crezca y sea robusto. Si hacemos que esto sea robusto, obviamente nuestro sistema HACCP lo va a absorber y va a ser potente, va a funcionar, vamos a tener clientes contentos y obviamente utilidades para la compañía contentas y para los colaboradores también.
finalmente, entender que esta combinación entre monitoreo y verificación lo que va a hacer es todo el tiempo crear feedback hacia su equipo, hacia el proceso y hacia la operación para mejorar constantemente este sistema HACCP. Y lo que les recomiendo es crear planes de chequeo. Pueden ser algunas cosas semanales, quincenales, mensuales, bimensuales, semestrales y hasta anuales. Tienen que armar una agenda para tener detección temprana. La detección temprana lo que va a permitir es actuar a tiempo y no esperar a que las pérdidas sean costosas, grandes. Y como les dije, después de los accidentes, lo más complejo en una industria alimentaria son los problemas de calidad. ¿Sí? Eso junto a las referencias que hemos usado para crear el material. Y nada, eso sería todo a mi lado. Abierto a preguntas.